Fabián, vos estuviste también en parte del proceso de Bielsa, dirigiendo la Sub-20. Se ha hablado mucho también, porque se habla ahora de Nández, pero se ha hablado mucho también de los manejos de Bielsa, de cómo está en el vestuario, del hermetismo. Vos que estabas en el proceso, vos que estabas ahí adentro, vos que tuviste contacto con él. ¿Cuántas de esas cosas que se hablaron decís, qué golazo, no pasa así? ¿Sentís que a veces capaz que falta quizás en este proceso abrir un poquito más para que se vea lo que se hace en la selección? Tiene otro formato, otra manera de relacionarse que lo que era antes. ¿Qué es lo mejor? Qué sé yo, cada uno tendrá su opinión de acuerdo a cómo más cómodo se siente. Tampoco te puedo hablar muy de adentro porque yo no estuve en la selección mayor. Claro. No estuve. Y lo que yo estuve en este último tiempo fue muy poco. Y justamente en función de eso es lo que yo digo, los procesos no pueden ser tan cortos en un fútbol como el uruguayo, donde aparte el fútbol juvenil es muy engañoso. Es muy engañoso. ¿Por la madurez? Y porque el potencial de los equipos es muy diferente, entonces a vos te distraes o te encegueces con un equipo bárbaro y te parece que 8 de ese equipo son muy buenos y está basado en 2 o 3 y de repente en otro equipo. Y aparte necesitas tiempo para verlo. El éxito, en los momentos que hubo éxito, del periodo anterior, de las selecciones juveniles que tuvieron éxito, una de las cosas fue el tiempo, que permitió conocer a los jugadores, ver sus reacciones, ver cómo vuelven al club una vez que vos los convocaste, a ver cómo reaccionan, cómo siguen creciendo, cómo siguen evolucionando, tomarnos un avión e ir a jugar y que te gane Paraguay y a ver qué pasa cuando volvés. Pero acá no hubo ese tipo de experiencias y prácticamente hubieron 2 experiencias. Una la Alcudia, que salió muy bien, ganamos el torneo, un torneo de mucha tradición, y el torneo sudamericano. Entonces, yo creo que el tiempo es clave en estos procesos y bueno, es mi opinión, que creo que me siento en condiciones de decirla y que claro, no es en contra de nadie, sino solamente lo que yo creo. Bueno, dirigiste a Federico Valverde, ¿no? O sea, estamos hablando de uno de los grandes exponentes que tenemos afuera. ¿Qué te genera? ¿Qué tan líder es Valverde? Es un líder futbolístico. Pero digo, hoy es capitán de la selección. Bueno, por eso te digo, es un líder desde el juego. Digo, pero ¿tiene voz de mando en el vestuario? ¿Cómo es? Yo, desde adentro y sobre todo cuando la era última pibe. vez que lo vi fue en el año 2017 Sí. en el Mundial. No, perdón, en Houston después lo volví a ver. Que bueno, Fede no había ido al Mundial, yo lo convoqué y lo puse de titular en Houston. Y ahí fue que Nathan no jugó. Juegan 11. Y juegan 11. Y claro, aparte, que fue uno de los que le tocó también quedar afuera, pero no es la misma situación de Nández, porque Nández No es ya la misma, prácticamente no, iba a no es la ser misma. su último mundial o penúltimo. No es lo mismo, pero Fede por Valverde supuesto tenía que toda no una es lo carrera mismo. por delante, Sí. era muy chico Por cuando quedó supuesto, afuera. no es lo mismo. Pero ya es había un sido líder. influyente, ¿no? Con aquel golazo Había Sí, hecho claro, el gol en sí, Paraguay, sí. pero claro, tenía Pero era chico igual. un puñado de Sí, sí, partidos, sí, 3, sí, 4 sí. partidos. Es Fue lo que te entendible digo, un líder futbolístico. O sea, en la cancha, afuera, en aquel momento, pese a que ya estaba en Europa y ya hablaba de fútbol, y cuando estuvo con nosotros antes de irse a España, era un chiquilín que jugaba muy bien al fútbol. Yo ya cuando lo volví a ver en el camino al Mundial de Corea, ya encontré un jugador que hablaba de fútbol, que interpretaba, que hablaba a los compañeros. Y afuera del campo, un chiquilín que muy bueno, muy agradable, se volvía a encontrar con un montón de compañeros. Entonces él pasó muy bien. No te puedo decir mucho más que eso, porque sinceramente, pese a que fue un torneo bárbaro, disfruté muchísimo, tampoco estuve tanto tiempo con Federico. Federico estuvo más bien en la sub-15, en la sub-17 y en la sub-20 rápidamente se fue a Europa. Por lo tanto, compartí un periodo corto de tiempo que me acuerdo que ya él era el enganche de Peñarol que pegaba, que pasaba, que no me hagas correr mucho. ¿Por qué? Porque sentía que con eso alcanzaba y sobraba. Él fue a Europa, lo cambiaron de posición, él empezó a percibir de que el fútbol era mucho más que lo que él hacía, tuvo la capacidad de adaptarse rápidamente y de poder hacerlo. Hay otros que de repente se dan cuenta pero no pueden, él sí, por sus grandes condiciones. Y igualmente antes de irse ya habíamos hablado de que iba a venir a jugar un poquito más atrás. Bueno, al principio no le gusta mucho porque lógicamente, pero después él mismo me dijo, no, Fabián, estoy jugando más de mediocampista, más de receptor del primer pase y conectando con los En delanteros. 2017 el capitán era De la Cruz.
De la Cruz. Pasa que hubo dos, en el Sudamericano no Seguro. estuvo Valverde y en el Mundial estuvo Valverde. Pero no fue capitán Por Federico. eso. No, Federico no fue de la Cruz de- y era No, de la el Cruz. otro capitán, no, el capitán acá en el Sudamericano fue ¿Vos hablás del Sudamericano 17? Sudamericano que gana Uruguay. No, el ¿No Sudamericano fue Nico? 2017. Yo creo que fue Nico. Fue de la Lo Me que Cruz. pasa parece es que que a fue veces Nico. también era Rodrigo Amaral. Amaral, Que ya- por eso. Amaral, es verdad. Rodrigo Amaral fue el Que capitán ya traía sudamericano. un por eso. torneo sudamericano. Ah, ahí va, por Exactamente. eso. Fabián. De la Cruz es en el En Mundial. 2015 ¿Qué es fue Amaral, Sí, lo que pasa es Amaral que con Rodrigo 17. no era titular de todos los partidos. Claro, pero Entonces, el capitán del podía ser equipo Amaral, era sí. Amaral. ¿Qué, Por eso. qué selección esa, Porque hoy ves la impresionante. lista y la lista tiene Brutal. muchos exponentes de esa sub-20 de y 2017. te digo, y te vuelvo a decir, Agustín Canovio hoy es un gran jugador, pero también es un jugador de Fénix, que vos tenías que observarlo para encontrarle Hay- sí, el las potencial. características, sí. Grandes recorridos, mucho desplazamiento, no las mejores tomas de decisiones, ni ejecutada desde el punto de vista técnico lo mejor, y él fue puliendo, fue mejorando en base a una constancia, un esfuerzo. Sí, sí. Mucho físico, ¿no? De familia futbolera también, que lo ayuda un montón. de ¿no? familia Mucho físico, futbolera, entrenamiento. de Él familia cuando va futbolera. a Peñarol dedica mucho a Por su supuesto. físico. Mucho. Eh, Se pero transformó él en un después de profesional Peñarol no 100%. vuelve a Fénix. Y después vuelve a Fénix. En Fénix es donde Pero ahí met- es donde termina, en todo ese proceso es donde realiza un trabajo especial, Exacto. desde lo físico. Por eso, no es y da fácil salto. volver a Fénix y volver a volver a nacer prácticamente como jugador y bueno, y hoy hacer la carrera que está haciendo Agustín. Entonces, ese montón de esos jugadores sí. Golazo anoche, ¿eh? ¿Eh? Golazo que hizo anoche. Golazo hizo anoche. Está jugando muy bien en un fútbol duro como es el brasileño. En la selección creo yo que va a estar en la lista final. No sé si oficialmente sí, se está- dio o no. No, la lista se y va a conocer posiblemente el domingo. El domingo Y el lunes lunes. hay conferencia de prensa. Ahí de está. eso. Algo te tiene que generar igual a vos, ¿no? El haber dirigido a todos. O al menos ser una figura que puso una semilla más en ellos para que puedan crecer. Pero por y que supuesto, por supuesto. Eso, digo, tiene que ser un gran honor. Pero es que en definitiva ese es el gran trabajo. Yo estoy muy contento. Ese es fuimos el campeones propósito sudamericanos, principal. De que salimos invictos, perdimos por penales del Mundial y la verdad, Inglaterra, que tiene muchos jugadores en esta selección y nosotros, Sí, Foden. los dos mejores equipos, sin ninguna duda. Y bueno, nos tocó ¿Qué? por penales. Qué ingrato quedar ese afuera. gol de tiro libre. Mirá que me quedé en la otros madrugada. torneos haber ganado otras cosas, pero a mí lo que realmente el éxito es que ellos concretaron. Primero, el ojo, la capacidad de haber detectado cierto talento, cierta capacidad, a ver, como dijiste vos, Luis, no tengo la vanidad de decir los hice, pero pasé en una etapa importante por la vida deportiva de ellos, pasamos todo el grupo técnico, y haberles dejado algo, y que hoy realmente el verdadero éxito, más allá de ser campeón sudamericano, que hacía muchos años que no se era y que nadie lo sabe cuándo volveremos a hacer, que hoy sean jugadores del mundo, grandes jugadores del Pero, mundo. Fabián, Algo- en ese sentido, ¿dónde entra el éxito deportivo en las juveniles también? Por- Y está bien, mirá, yo ahora estoy trabajando en armar como una palabra muy de moda que es metodologías de entrenamiento. Entonces, a lo largo de la etapa juvenil, ¿cuáles son los grandes ítems? Que es entender el juego, competir. Y hay un momento que hay que también ganar. Pero no ganar como único, como al precio que sea. No ganar por sino- encima de todo. Sino imponer, o sea, dominar el juego, imponer, que creo que esa selección lo hacía. Realmente te vencía, te ganaba, pero basado en la calidad individual de ellos, ¿no? Y nosotros tuvimos la capacidad como grupo, como en cuerpo técnico, de gestionar un gran grupo. Quedaron amigos para siempre. Nico con Rodrigo, con Federico son amigos para toda la vida, y varios más, y como te digo, los veo a Agustín Rogel, veo el Pumita, porque vamos a no hablar de los de Europa, pero el Puma, Agustín, Mati Viña, yo qué sé, los arqueros, Santi Mele, la capacidad de Santi era un golero de menos centímetros que lo habitual, igualmente se trabajó, se le hizo crecer, él tenía un aporte muy grande de lo humano, se valoró eso, qué sé yo, un montón de cosas, y como también otros de repente pensábamos que iba a ser más, y por ahí, por X razón, no concretaron tan alto como de repente otros, ¿no? Fabián, el formato del Mundial cambió y bastante. Te hago dos consultas. ¿Hasta dónde crees
porque conoces a la mayoría de los jugadores, que va a llegar la selección uruguaya y hasta dónde debería llegar para que el proceso, poniendo en la balanza todo lo que ha gastado la AUF en un técnico de élite mundial para este proceso de eliminatorias que incluye el fin del mandato en un mundial, tiene que llegar para que no sea una inversión tirada a la basura, para que no sea un fracaso, digamos. Yo creo que las dos preguntas se responden más o menos. Para mí Uruguay debería estar entre los 8 mejores del mundo, porque están en la mejor edad, esta gran generación de futbolistas uruguayos. Ya tienen la experiencia de un mundial, tienen experiencia europea. Dentro de 4 años ya no va a ser lo mismo. Tendrán que aparecer otros que no está tan claro. La aparición de futbolistas primero, porque por todo lo que pasó, la pandemia, etcétera, etcétera. Segundo, porque no hay futbolistas que no sean menores prácticamente que al 2001, que Manu Ugarte y Facu Pelistri, que fueron los últimos que incorporaron esa selección. La última que nosotros tuvimos fueron 99-2000, pero Manu Ugarte, Facu Pelistri no, pero Manu Ugarte ya integraba, bueno, por eso el conocimiento. Entonces creo que los agarra en el mejor momento. Yo no sé dentro de 4 años si van a estar en el Tottenham, capital del Real Madrid, defensa del Barcelona, Manchester United. Tampoco percibo claramente que vaya a haber futbolistas que vayan a ocupar esos lugares que hoy tienen. O sea, yo creo que de estos últimos años esta selección es el mejor momento. Creo que hubieron un montón de cosas en el camino, como te digo, este cambio importante del formato de selección, que provocaron dificultades. Yo no apunto ni me centro en la crítica a nadie en particular, solamente creo que no fue el proceso que desearon cuando fueron en busca de Marcelo Bielsa. No por Bielsa culpable, por lo que fuera, por el fútbol nuestro. Creo que no fueron los 4 años de crecimiento y de desarrollo que la AUF fue a buscar en ese entrenador, un entrenador de nivel no se mundial. consiguió.